hay muchas versiones de esta historia y muchos dicen, bueno, porque la pobre Virgen ya se había quedado solita y necesitaba que la cuidasen y entonces el apóstol Juan era más joven, que la mantuviera. Todo eso es exoterismo. No lo dice por eso. Es decir, que la mantuviera, a lo mejor también, quiero decir que no impide que no la mantenga, porque lo físico es lo físico, pero lo metafísico lo coge todo, no solo lo físico. Entonces, le está diciendo que el apóstol Juan, que es el que tiene el despertar interior, en él nace el Shivatma. Solo hay que leer el Evangelio de Juan y los demás evangelios. Se ve que aquel respira espiritualidad. Entonces, Dios le ve, Cristo le ve la potencia, Juan se la conoce, es el apóstol predilecto. Y entonces le dice, ahí tu madre. ¿Quién es la madre? La virginidad pura que llevas dentro. La tienes ahí. Y el que despierta, ese apóstol Juan, ese jovencito, es el hijo. Es el hijo que va a nacer, porque él hace la conducta de un Jivatma creciendo. Y entonces de ahí que se produzca esa comunicación que hay entre Cristo, que identifica bien, la madre es esto y el hijo es esto. La madre es la virginidad pura y el hijo es el que esa virginidad pura puede entrarla porque encaja perfectamente con todo lo que es la armonía de todo lo que sería la existencia. Y del nirvana, ¿por qué no? De la posibilidad universal, que está en la existencia y, digamos, la inmanencia. Pero todo es un universo. De ahí que la figura budista del bodhisattva, ¿estás en la existencia o estás en la inmanencia? Me es igual, estoy en la posibilidad universal. Es decir, él lo hace así, lo vive así. De ahí que haya que trascender, que no solo la realización ascendente y quedarse en el mal está muy bien, pero si bajas, si lo haces, está muy bien también, está mejor, cierras el ciclo, aceptas la existencia como es. Entonces todo este proceso va al final, que sería el nacimiento puro, ese que tiene que ocurrir en ti, que sería, digamos, cuando la cáscara del Hiranyagarbha se abre y nace el Shivatma, cobra vida y se manifiesta entre nosotros. Dice cosas que no se entienden, a veces habla en parábolas, según qué tradición sea, y otras que se entienden y otras que las entenderemos algún día, porque al principio tampoco se pescan. Pero quiero decir, la única cosa que tiene que hacer el hombre, al crecer y al desarrollarse así, es dejar que Dios haga de Dios. Es decir, que Él no se ponga en medio, con sus opiniones relativas. Dejar esa pureza. Y eso es todo un proceso que cuesta y que empieza con la simbología que tenemos en estas fechas. Por eso, ya que la conferencia era en estas fechas, he aprovechado para soltar quizá demasiado cristianismo, pero en fin, es una simbología que se puede aplicar en cualquier analogía de cualquier tradición sagrada. Esto sería el contexto. Ahora, si quieren hacer preguntas o cosas, iremos más rápido, porque la pregunta, es decir, cuando el conferenciante suelta, piensa, suelta un rollo que puede que no me interese, pero cuando la pregunta contesto lo que pueda, claro está, que va directo a lo que les interesa al público que venga. O sea, cualquier cosa que vean o dudas que hayan tenido, ahora sería el momento de exponerlas, es cuando empezaría lo que interesa de verdad. A su disposición. Me podía haber interrumpido igual durante, pero en fin. ¿Ha quedado todo claro o hay algo turbio? ¿Ninguna duda? ¿Os animáis a hacer preguntas? Preguntas las que sean. Venga. Pregunta no hay problema, el problema es la respuesta que tenga que dar. ¿El árbol de Navidad qué significa para usted? ¿Perdón? ¿El árbol de Navidad qué significa para usted? El árbol de Navidad es la luz, es que se ilumina todo, cobra vida todo. O sea, toda manifestación, en el estado humano tenemos 4 manifestaciones de vida, que son los minerales, los vegetales, los animales y el hombre. Va por el desarrollo que cada uno tiene que desarrollar. No es que son almas que están en su sitio haciendo su evolución en el universo. Entonces, el que se ilumine quiere decir que cuando aparece esto, que cobra vida, el Dios nace, se ilumina todo. Aunque no lo veamos, la luz que irradia un iniciado que se ha realizado, él no lo sabe, y es mejor que no lo sepa. Pues ahora leo y a lo mejor se cree que es algo. Y no es él, pero irradia algo que es distinto, que lo ven, y se ilumina eso. Y se ilumina la metáfora que hacemos en el árbol, esto lo hacen los países nórdicos. En los solsticios de invierno cobraba vida, que el nacimiento, nacía la luz, y el árbol lo representaba. Creo que la simbología que aportan es esta. Más o menos viene a ser esto, que significa que el nacimiento de la luz se está produciendo. Para ver si el que lo ve, el árbol, pues también despierta y coge lo que coge. La simbología se manifiesta en eso. Pero siempre estas fiestas van en eso, y San Nicolás pues es lo mismo, el que hacía los regalos, que venía y al final la figura esta de Papá Noel, los ciervos que vuelan, que vienen del norte, Italia, hacen regalitos. Siempre es el regalo, es la actitud divina de Dios. Dios es una fuente que da agua, da, sin parar. Y sin pedir nada a cambio, lo da todo. Entonces esa actividad es la que tenemos nosotros en estas fiestas, es la que hace que hagamos regalos.
Es decir, que Dios haga un poco de Dios esos días. ¿Qué lo hacemos? Pues entre todo el mundo, van los seres allegados, los hijos, los padres familiares antes, ¿no? Pero siempre sale esa fuerza de dentro. Y supongo que en el norte esa figura del árbol pues se ha hecho muy bien, se manifiesta, y me dice que hasta el árbol se ilumina. Ilumínate tú también, ¿no? Quiero decir que la cosa está ahí puesta. Más o menos sería eso, ¿Y el buey y la mula? El buey y la mula son la representación del bien y el mal. De los dos puntos. Si vamos a la Cábala, veríamos que en la Cábala está el árbol de la vida con una línea de en medio y tenemos el rigor y la misericordia. Entonces vendría a ser, la actitud estaría en medio. Entonces, ¿qué haría el rigor? Perdón, la misericordia. La misericordia cogería todo eso y la lanzaría por todos los sefiros del árbol de la vida. La lanza a discreción, la esparrama, porque Dios lo esparrama todo, ¿no? Pero entonces viene el rigor, que lo pone en su sitio, que sería el Espíritu Santo. Cada cosa en su sitio. Entonces, ¿qué hace el rigor? Coge esa misericordia y se la aplica a cada ser creado en el espacio y el tiempo más adecuado para que fructifique mejor en aquel. O sea, perfecciona el equilibrio, el rigor sería. Entonces tenemos que la mula y el buey serían el bien y el mal. Pero ¿él dónde nace? En medio. ¿Y nace dónde? Una figura que no hemos hablado, que es la del pesebre. En un interior. Se nace en un interior siempre. Cristo nace en un pesebre y Mahoma recibe la revelación del arcángel Gabriel en una gruta. Cuando está allí y le dice, ¿qué hago? Y le dice, lee. Y el otro dice, pero si no sé leer, pues lee 3 veces, la abraza y de allí sale el Corán. Despierta, le está diciendo, ¿no? Quiero decir, eso se produce siempre en un interior. Pero el triunfo, ¿dónde se hace? Cuando se ha llegado a la realización. Se hace en la montaña, arriba. Y allí está la cruz. El ladrón bueno y el ladrón malo, pero él en medio. Y allí es donde realiza el triunfo. Hace la realización con su tentación, porque viene la tentación siempre y hace la pregunta, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque aquello duele, evidentemente. Pero luego reacciona, recibe la respuesta del silencio total, el gran silencio. Y cuando lo ve que es la respuesta del Padre, se da cuenta de lo que es y entonces dice, todo se ha cumplido. Has realizado lo que viene a realizar. En tus manos encomiendo el Espíritu. Entonces el alma sale, expira. Pero toda esta cosa lo hace en el triunfo, en medio. Siempre está entre la oposición. Los masones en las logias tienen el suelo blanco y negro, baldosas blancas y negras. Es los opuestos. El yin y el yang de los chinos famosos. Entonces, vivimos en la dualidad, pero ¿es una dualidad? Es una ilusión. Yin y yang es una ilusión que nos hacemos. En realidad es una esfera del universo entero, con un punto central que lo da para todos igual. De ahí que sea una esfera, todos los radios son iguales. Y ahí se produce la igualdad, la fraternidad, libertad, fraternidad. Son las tres que es que lo cantan los masones también de cuando en cuando, que no viene de la Revolución Francesa, viene de los masones, se supone. Claro, la igualdad total porque el punto que nace del origen es para todos igual. Los radios son idénticos y sale una esfera de ahí. Libertad es básica. Si no hay libertad, la obra no es perfecta. Es decir, para que una obra sea perfecta, tiene que ser libre, es un requisito indispensable. O sea, el ser creado tiene que poder escoger en reconocer su principio o no reconocerlo. Entonces, claro, si lo reconoce estará en una situación y si no lo reconoce estará en otra. De ahí que en el principio Dios crea los cielos y la tierra. Si lo reconociese todo, con crear los cielos hubiera tenido bastante. Pero hace falta crearlo sólido. ¿Para qué? Para que pueda redimirse y salir y crecer a lo espiritual, o sea, ir al cielo y del cielo al más allá, ¿no? Entonces, eso sería siempre, por eso es necesario estar siempre en medio de esos opuestos que hay. ¿Qué hace el masón? Se pasea por encima. Aunque no se dé cuenta, anda por encima. No se clava en la baldosa blanca y en la negra. Se pasea, las trasciende, las tiene que trascender, que trasciende no es una cosa suya ya, pero las tiene que trascender. Por eso siempre tenemos, la dualidad se nos presenta siempre en medio de lo que sería el avatar. Como los 3 poderes, que serán normalmente, en toda tradición sagrada están el poder real, el sacerdotal y el profético. El profético, profeta es el que habla en nombre de otro. Es decir, habla en nombre de Dios, es la voz de Dios. Si vamos al Islam dirán, Mahoma es la voz de Alá. Se manifiesta a través de Mahoma. Y luego está la figura del sacerdote que mantiene el rito. Aquello que se recibe de Dios, la estructura ritualística que te ordena a ti, porque el rito es orden, y te centra, hace que tú empieces a coger los datos. ¿Cómo tienes que moverte en este mundo? Te lo dice el ritual y te lo dice la doctrina. Y esto el profeta nutre al sacerdote. Y el sacerdote le nutre al rey. Y el rey nutre al pueblo. Por eso se llama rey, porque transmite la realidad de todo al pueblo. Y el pueblo solo entiende al rey. Al sacerdote entiende poco y al profeta no lo entiende.
simple y llanamente, está muy lejos. Pero para eso están las tres figuras. Entonces, esos tres poderes siempre están separados. Cuando Moisés recibió las tablas y sacó la ley para los judíos, montaba para hacer algo el nombre de Dios en 3 sílabas. Una la tenía Moisés, otra Besael y otra Aloliam, no son los nombres como iban. Eran 3, y cada uno tenía una sílaba. Entonces, pronunciaban la sílaba, salía el nombre de Dios, y a partir de ahí se podía construir, se podía hacer algo. Se podía hacer lo que íbamos a hacer cada día. Lo hacíamos en nombre de él. Y cerraban diciendo los nombres de los 3. Cuando se construyó el templo, que lo construyó Salomón, estaban Salomón, que era el rey, pidió ayuda a Hiram, rey de Tiro, que tenía las huestes y la fuerza, y le dijo, ¿quién podría dirigir esto? Un arquitecto. Le dijo Hiram Abif, que era un amigo de Hiram. Y en los 3 tenían el nombre de Dios heredado de la tradición judía que tenían ellos. Y entonces uno decía una sílaba, otro otra y otro otra, y entonces se podían hacer los trabajos para la construcción del templo. Este templo fue derruido por Nabucodonosor, lo arrasó. Entonces los israelitas fueron al exilio, 70 años en el exilio. Y a la vuelta, me parece que era Ciro y Darío después, les otorgó volver otra vez para que construyesen el templo. Tenían que partir de los cimientos. Hicieron el segundo templo, que era el templo de Zorobabel, que era el rey, Ageo era el profeta y Josué el sacerdote. Y cada uno tenía el nombre, pero tenían que ser 3 personas. Entonces, ¿qué hacen los 3 reyes magos? Son 3 personas. Uno lleva el oro, el poder real, el otro lleva el incienso, el poder sacerdotal, y el otro lleva la mirra, el poder profético. Y se los dan al verbo, porque el verbo los puede llevar los 3. Y eso, él es la que tiene capacidad. ¿Cuándo tendremos capacidad de realizar los 3 poderes? Cuando nosotros les llevamos a cobrar vida. Cuando el verbo y nosotros seamos la misma cosa. Pero mientras siempre está dividida la cosa. Por eso toda la condición de los supuestos tiene que darse. Entonces, de ese producto de la igualdad y de la libertad, la fraternidad. Somos hermanos, seguro, nos guste o no nos guste. Los masones se llaman hermanos. Es que somos hermanos, luego está el mundo profano. Los profanos también son hermanos. No lo sabrán, pero lo son. Porque es imposible no serlo, porque todos venimos del mismo punto. Es decir, en masonería, cuando entra un individuo y dice, mi hijo se va a iniciar y va a entrar, muy bien, entra. Cuando entra en la logia, ya no es su hijo, es su hermano. Su hijo es en la calle. ¿Me entiendes? Se ha trascendido esa cosa. Se trasciende porque se busca la unidad, o sea, la fraternidad está allí puesta. Cuando a Cristo en el Evangelio sale un momento, una cosa que se discute mucho en la iglesia, porque si tenía hermanos Jesús o no tenía, sale una frase famosa de Pedro que le dice, mira, llegan tu madre y tus hermanos. La respuesta crística es, todos vosotros sois mi padre y mis hermanos. No hay diferencia. Cuando le dice, cuando el rico quiere seguir a Cristo y le dice, quiero seguirte, ¿y qué tengo que hacer? Pues cumple con los mandamientos y te salvarás y no quiero más. Déjalo todo y sígueme. Eso ya le pica. Y cuando el otro dice, bueno, te sigo, pero van a enterrar a mi padre. Voy al entierro de mi padre y luego vuelvo. Y la respuesta crística, deja que los muertos se entierren a sus muertos y sígueme. La relación padre-hijo, Dios, todo eso se acaba, eso se extingue. Es una relación que forma parte, para entenderse, es básica, tiene que estar ahí, porque capta, pero eso hay que trascenderlo. Entonces, la vía iniciática te ayuda a trascenderlo. Entonces, no hay dualidad. Por eso las vías iniciáticas se produce la fraternidad. Por eso el universo está hecho pues con libertad, con igualdad y con fraternidad. De ahí sale eso. Ahora, como caemos, ese centro único se divide en 2 a nuestros ojos y aquello ya es un ovoide del universo y sale el yin y el yang, el blanco y el negro, y sale la oposición. Pero el yang ya sabéis que es una figura cilíndrica con una parte que baja, que es la blanca, y la negra que sube, porque la blanca, que es la pura, baja para que la negra pueda subir. Es la encarnación del verbo, Dios se hace hombre para que el hombre se haga Dios. Consistía en eso. Entonces, muchos taoístas dicen, imagínate que es, en lugar de un cilindro, una figura plana, es una esfera. Y la hacen rodar. Rueda por el universo entero. Pero ya es la unidad que rueda allí en medio. Se han unido. O sea, que el yin y el yang sería una ilusión. Nos creemos tantas cosas. Pero en realidad sí trascendemos todo eso. Lo que pasa es que a todo esto hay un señor que se llama el ego que le duele. Y claro, toda mi iniciativa lo que va es a ir extinguiendo el ego. De eso se trata. Y eso de golpe pues es muy difícil. Normalmente se hace por vía tradicional. A no ser que tengas lo se llama una realización mariana, que es la que recibió María. María estaba allí y viene un ángel y le dice, pues oye, vas a tener un hijo, se llamará Jesús y salvará al mundo. Y ella lo único que dice, que se haga en mí según su voluntad. Se somete totalmente a eso. O bien que vayas a caballo y te caiga un rayo encima como San Pablo. Bueno, pues ya está. Eso sí, ahí la iniciación la recibes de golpe. Está clarísimo.
Pero eso es porque Dios quiere. Quiero decir, si no tienes la tradición sagrada para seguir su método y llegarás al mismo sitio, ¿no? Quiero decir, aparte, la tradición mariana que se produce en San Pablo no es transmisible, solo es para él. En cambio, la tradición sagrada que tenemos todos, a través de los ritos la vamos transmitiendo. Pero tenemos la vertical que se produce, que es la que Dios da al hombre. En el cristianismo sería la Eucaristía, tomar este pan, tomar este vino, que es mi cuerpo, es mi sangre, y hacerlo en conmemoración mía. Entonces, eso es la tradición vertical. Y cada vez que se reúnen haciéndolo, la transmiten horizontalmente. Pero cada vez que suena el rito, la vertical se produce otra vez. Porque estás llamando que se produzca esa transustanciación. Entonces, cada vez que se cumple, la vertical siempre está contigo. Es decir, Dios siempre lo tiene esa mano. La cosa es que tú quieras coger esa mano o no quieras cogerla, ¿no? Entonces, todo el resumen de esto vendría por ahí. Supongo que explica un poco lo de la dualidad del pesebre, quizá me he extendido demasiado. Pero, en fin, la dualidad viene por eso, ¿eh? ¿Más cosas? ¿El hecho de que los Reyes Magos aparecieran 13 días después tiene algún significado? Lo explican los apócrifos. Hay unos evangelios que se escribió mucho sobre la vida de Jesús y eso. Sí. Entonces hay los 4 evangelios canónicos, que teóricamente son la palabra de Dios, y los más de 80, Sí. que son historias. Un montón. Muchos, ¿eh? Entonces, uno de los canónicos que lo escribe, teóricamente, el hermano de Jesús, que según explican, era el hermanastro, porque José era el hombre más honrado de Palestina. Entonces, cuando, empiezo por la Virgen y iremos a parar aquí, las vírgenes que nacían las llevaban, si los padres no estaban, las llevaban al templo. Entonces, nace la Virgen y la tienen en el templo con su madre hasta 3 años. Y además, solo mama de la madre. Es decir, es la sustancia lactante y nada más. No puede ingerir nada más. Y a partir de los 3 años la llevan al templo. Esto cuenta el apócrifo este, ¿eh? Y de ahí, además, están diciendo que la madre de los padres de la Virgen eran Joaquín y María, cosa que ya lo dice el Evangelio de Lucas, y está cogido en los apócrifos. Y sale Zacarías ahí también. Y entonces, allí la alimenta el sumo sacerdote con un plato de comida que le deja cada día un ángel, que baja del cielo y le deja la comida. Esta comida es para María, no le puede dar otra. Y se está alimentando así del cielo directamente, es la virginidad, la pureza, etcétera, etcétera, que se alimenta de lo que Dios le da, no de lo que toca el hombre. Cuando tiene 15 años, las vírgenes eran adjudicadas a gente que las protegía, no para que se casasen, para que las adoptasen como hijas en la familia, que las tuviesen en la familia. Y entonces, claro, cuando siempre salen los sueños que recibe el sumo sacerdote, etcétera, etcétera, y le dice, cuando el sueño recibe la comunicación o la noticia de que cuando sea María tienes que adjudicársela a alguien que yo te señalaré, que es el hombre más honrado de Palestina. Y entonces sale aquello que le florece la vara a José, a una flor, dice, esa es la que tienes que asignarle. Y luego, por si no lo entiende bien o hay confusión, viene una paloma y se le para en la cabeza a José, y ese va para María. Entonces José acoge a María como una niña, va a protegerla, evidentemente. Y José, teóricamente, era viudo, tenía 5 hijos. Y uno de ellos era Santiago, uno de los apóstoles. Y ese Santiago es el que escribe ese evangelio porque lo ha visto desde pequeño, lo que ha pasado. Y entonces está la famosa pregunta que nos hacíamos de pequeños, ¿cómo el niño Jesús nace el día 25 y resulta que el día 28 lo persiguen porque lo quieren matar a los inocentes y tal y cual, y los reyes vienen después? Oye, no me aclaro con las fechas, ¿no? Entonces el evangelio de Santiago lo explica bien. El niño nace en el pesebre. Y entonces viene Herodes, sabe, hay la noticia de que van a hacer un rey y él quiere eliminarlo, evidentemente, y empieza la persecución. Y se van del pesebre ellos, salen con el niño, para que Herodes no los coja. Y empieza pues la decapitación de los inocentes, que hay aquella teoría que dice siempre, oye, ¿y por qué Dios es tan bueno? Y dice que se carga a todos allí en medio, mata a todos los que nacieron aquel día, ¿por qué los mata? Claro, la respuesta metafísica te dice, a todos no, hay uno que los mata. ¿Por qué no mata? ¿Qué mata? Todas tus actitudes que tienes de fuera. El verbo que tienes dentro es inmortal, no lo matará jamás. Y ese es el que vive. Esa es la simbología del 28 de diciembre, de la muerte de los inocentes. Entonces, ¿qué hacen? Vuelven otra vez al pesebre ellos. Y en esa vuelta del pesebre pasan los reyes. Eso es lo que explica el evangelio este. Y los reyes le traen aquí a pastores, había mucha gente, estaban allí, etcétera, etcétera, ¿no? Y los reyes se manifiestan ahí, en el 6 de diciembre. No sé si fue el 6 de diciembre o qué día fue. De enero, perdón, sí. O si fue. Es una simbología que tenemos. Es que la Iglesia ortodoxa cristiana celebra el día de la Epifanía, celebra Navidad.
¿Lo celebra él? El 6 de enero. Sí. Lo hacen la noche del 5, para ellos es la Navidad, la Nochebuena, Sí. porque es precisamente la llegada de los reyes. Ya. Es que en el principio se separaron si el padre, el concepto este arquetípico de que si el hijo representaba al padre o eran separados o eran la misma figura, se crea el famoso cisma de la Iglesia oriental. Y viene en la iglesia, si habéis visto los informativos en Navidades, en enero, la Iglesia Ortodoxa rusa, la griega, lo celebran el 6 de enero, Navidad, porque es el día de la Epifanía, la manifestación de esta de luz. A ver, todas las interpretaciones son posibles, de hecho... No si cargan una simbología que ayudan a trascender, es un problema. Es lo que tienen que hacer. Entonces cada uno se lo enfoca, es decir, el verbo habla igual a todas las tradiciones sagradas de formas distintas, pero es el mismo que habla, no hay más que una voz, pero de forma que cada uno obtenga lo más fácil para poderlo absorber según donde esté. En la tradición, otra tradición esotérica habla de que la noche más oscura, que corresponde precisamente a este solsticio, en ese momento el signo ascendente es Virgo. Virgo es el nacimiento de la criatura, la Virgen y el niño. También es válida. Pero también es verdad que la Navidad, como la entendemos, procede de las fiestas paganas, las Saturnalias famosas, claro, que los romanos tenían, que habían cogido de otros, y todos de otros, y de otros, y de otros, y a nosotros nos han llegado como unas fiestas asociadas al cristianismo. Y bueno, porque el cristianismo se ha adaptado a eso, sí. Porque en un principio el cristianismo es una religión de culto solar, y claro, el maestro como tal no escribió nada. Es que el maestro no suele escribir. No escribe nunca. ¿Qué pasó? Que hasta 80 años después no se empezaron a escribir los textos. Y desde entonces hasta ahora, imagínate lo que habrá pasado. No hemos tenido ni fotocopiadora, ni ordenadores, ni imprenta. La tradición oral decían que era muy importante, pero en fin, se ha mantenido. Eso siempre está ahí. Entonces, la cosa es que se supone, dicen los metafísicos, que hay un elemento no humano que mantiene que la tradición se mantenga viva. Es decir, considerar una tradición que sea exclusivamente humana, iniciativa humana, y haya durado 2000 años, no se ve en la historia. Ya no hablo de 5000, como puede ser el judaísmo, el budismo y esto, hablo de los 2000 del cristianismo. Eso hay un elemento no humano que mantiene eso vivo, nos guste o no nos guste, y eso está así. Y eso hace que podamos cogernos a eso. Entonces, siempre la simbología del nacimiento de la luz en el solsticio se ha puesto con el nacimiento de los avatares, que a saber de dónde... Bueno, prácticamente de todos. De todo lo que se conoce de los misterios de Mesopotamia, Babilonia, y que procede a su vez de Egipto y de la Atlántida, viene por ese momento máximo de oscuridad, es el momento más propicio, el silencio más propicio para que el despertar crístico se manifieste. Además, en el hemisferio norte, el sol emprende hipotéticamente el camino hacia el norte, por lo tanto, arrastra con él a todo lo manifestado. Está creciendo, lo lleva para adelante. La cosa es esa. Entonces, la simbología de lo que tenemos que hacer nosotros, despertar nosotros. Si eso está así. Por eso se ha entendido todo, pues qué maravilla. ¿No hay ninguna aclaración más o alguna otra pregunta que salga? Bueno, ya que estamos de simbología. Sí, claro. La estrella. La estrella es la guía. Yo le he dicho aquí que es la estrella de la tradición primordial porque esta trasciende toda la tradición. Entonces, cuando vas a entregar los tres poderes al verbo, lo que te lleva es el principio. La tradición primordial sería, como si dijésemos, imaginemos un árbol, sería el tronco. Entonces, ese tronco se ramifica, sean las tradiciones derivadas. Pero en realidad las derivadas se apartan del tronco. Entonces, digamos que lo auténtico que tenían se queda como algo que lo sustituye, que serían estas ramas. Pero la savia corre por todo el árbol. Si quitas la savia, el árbol se muere. Entonces, el aspecto interior sería esa savia que va por dentro y las va llevando a esa tradición primordial. Entonces, se supone que esa estrella sería la del centro. Sería la que lleva al núcleo. Entonces, es la que les dirige a las tres realidades, a los tres poderes, dónde tiene que estar el verbo, dónde está el tronco. Y los llevaría hasta ahí. Por eso he deducido que sería la estrella de la tradición primordial. Y esa la ve, no la ve todo el mundo, la ve el que la puede ver. Y el que la lleva a su sitio donde la tiene que llevar. Indudablemente sería eso. Entonces, de esas tradiciones derivadas siempre hay, por ejemplo, la figura de Melquisedec, teóricamente estaba en el tronco, porque Jesús instituye el sacramento de la Eucaristía según la orden de Melquisedec. Melquisedec ya le dio el pan y el vino a Abraham en su tiempo, ¿no? Y entonces él lo restituye otra vez Cristo entre los apóstoles, diciendo que es el de... Porque Melquisedec era rey de Salem y a su vez era sacerdote. Con lo cual ya tenía los poderes unidos. Estaban en una sola persona y había algo allí. Lo mismo que el verbo los reúne. Y en cambio en las ramas están los tres poderes separados. Entonces siempre normalmente lo que te lleva es esa luz interior, digamos, que la puede ver ¿quién? El que se realiza.
y el que tiene capacidad para verla. Cuando teóricamente Cristo se bautiza bajo la paloma, dice unas cosas y esa paloma pues la ve Juan Bautista. Los demás no lo ven mucho. O Juan Bautista, porque ha llegado a una realización, la verá. La percepción del Espíritu la ve el que quiere percibirla. Ese que ha llegado a la mediodía de su vida y dice, bueno, hay algo más. Esa pregunta es la mía. Ahora, si tienes al individuo que dice, yo he llegado aquí, pues fabuloso, tú. Yo ya tengo mi carrera, he ganado dinero, tengo mi familia, mis hijos, la comida caliente, genial. Tengo 3 coches, una casa en la playa, otra en la montaña. Y, oye, y gana mi equipo de fútbol. Ya no quiero saber nada más. Este se queda atascado ahí. Evidentemente ya no busca. Entonces, este no verá la estrella nunca. La verá cuando quiera despertar, evidentemente, que puede hacerlo cuando quiera, evidentemente, pero sería eso. Eso es lo que más o menos es esa luz que el realizado o el iniciado puede empezar a ver y seguirla, que lo llevará a su plena realización. Me imagino que simbolizaría algo así. El tema de la Trinidad. Sí, la Trinidad es la manifestación que tiene la divinidad de cara a su creación, cómo se manifiesta. Por ejemplo, en el cristianismo tenemos Padre, Hijo y Espíritu Santo, y en el hinduismo tenéis a Brahman, Vishnu y Shiva, que viene a ser algo semejante, apuntados de otra manera. La única que diversa es la gran tríada china, que tiene, la gran tríada es el cielo, la tierra y el hombre en medio, porque el hombre es el que puede unir el cielo con la tierra, de cara a lo que sería manifestación del estado humano. Pero si yo, por ejemplo, tenía discusiones con un musulmán que me decía, esto de la Trinidad es falso, el desierto no necesita Trinidad, es Alá. Ibn Arabi, que era un realizado del sufismo, decían, cuando el budismo decía ¿qué es la verdad? Y decía, el budismo decía es la extinción del yo, la muerte del ego. Entonces los musulmanes decían no, es la extinción del yo y la extinción de la extinción. Esto decían los sufís. Y venía Ibn Arabi y decía no es ni la extinción